Buenas tardes, soy Felipe de Lucas Arellano. Hablo desde Valparaíso, Chile. Yo soy psicólogo de profesión y también comunicador audiovisual, cine y comunicación. Actualmente estudio posgrados y soy fundador de Psicodivum, que además de ser una consulta psicológica, es una escuela. Y por eso, si bien tengo hartos alumnos, al modo personalizado, realizo estas clases gratuitas a la comunidad. El tema de hoy sigue una línea parecida a la que he estado tratando en otros videos con respecto a una forma numerológica de comprender cosmogonía y filosofía mística. Y esto también sigue una tradición muy antigua de hacer esa comparación. Pero también involucro siempre elementos nuevos que son propios de mi visión particular sobre el tema. El título de hoy es Los números 1, 2, 3 y 4 en cosmogonía y filosofía mística. Es un artículo breve de mitologías, religiones, cultos y filosofías comparadas para poder comprender el desarrollo cosmogónico creacionista. Desde varias perspectivas mundiales para así ir haciendo comparaciones y analogías que nos remiten muchas veces a una suerte de paralelismos interesantes y curiosos entre escuelas que no tuvieron contacto alguna vez. Fenómeno que yo más refiero a un inconsciente colectivo que a una filosofía perenne como tal, aunque creo en ambas, pero más en el inconsciente colectivo. Pero esto es más amplio de explicar, y no es el tema que nos convoca hoy. Daré inicio. Como siempre es una lectura y después, si surge, una clase donde discutimos los temas que he traído a colación mediante la lectura. La marcha progresiva de la creación cosmogónica, por ejemplo, desde la concepción pitagórica, está representada por números. Cuando del 0 se llega al 10, se completa un primer ciclo creativo macrocósmico. Ya vimos en algunos videos, pero con otras temáticas, que todo parte desde un 0, después ese 0, que es el absoluto inmanifestado, proporciona la formación de un número 1, que vendría a ser la primera inteligencia ordenadora, o absoluto manifestado, y así sucesivamente. Cuando ya se ha llegado al 10, a esta completitud es porque ya se formó toda la creación y más, y ya se ha completado un ciclo. Lo mismo ocurre en el ser humano, puesto que tales números determinan los niveles de avance profundo en las materias. Estos números jerarquizados reflejan el ejercicio progresivo de la conciencia que evoluciona gracias al estudio de la mística. Efectivamente, también podemos observarlo así. Podemos aplicar esta metodología de los números como grados de avance en profundidad, en práctica y ejercicio tanto físico como mental de las enseñanzas esotéricas, filosóficas o espirituales. Por tanto, la persona cuando está en la nada o inconsciente vendría a ser equivalente al 0. Y cuando despierta,
despierta su conciencia a estas materias y a otros fenómenos tanto internos como externos, hace un paralelismo con el número uno, cosmogónico, que si bien es el Dios que toma conciencia de sí mismo para crear el universo, también el ser humano toma conciencia de sí mismo para empezar a crear otros proyectos importantes. Hay una analogía universal, macrocósmica, con una personal o microcósmica. O un macrologos que repite ese proceso y nosotros en nuestro micrologos hacemos lo mismo. En una primera instancia de acercamiento a estos estudios es deber comenzar con los números 1, 2, 3 y 4, los primeros representantes del origen de los tiempos. Al ser los números que otorgan la gran iniciación a las manifestaciones trascendentales existentes, son los que indudablemente deben ser comprendidos en la primera etapa del adepto. El conocimiento e intuición del cero se reservan normalmente para más adelante. Yo me adelanté un poco en la publicación de los artículos y de los videos en las clases porque ya hablé del cero hace tiempo, desde el año pasado cuando hice la clase de tips para la sana personal. Pero este artículo lo escribí el año 2015. Por tanto, en mi método de enseñanza todavía yo no involucraba el cero, sino que partía del 1. Antes de empezar, vuelvo a recordar, como lo hice en otra ocasión, si se escuchan ruidos ambientales, pido las disculpas del caso, pero como es un día festivo, andan personas por la calle, vivo en Valparaíso, así que no podré parar el video en cada momento. En ese caso solamente apelo a la concentración. Número 1. Vamos a estudiarlo. Más allá de todo lo observable con los aspectos sensoriales físicos, de todo lo que la mente nos indica como supuestos verdaderos y de lo que creemos como un final en todos los órdenes posibles, existe una realidad infinita que está fuera del tiempo, del espacio y de cualquier tipo de medición científica humana. Esta realidad ha existido desde el comienzo de los tiempos y permanecerá hasta el fin de ellos, sin poder determinar propiamente tal su, comillas, comienzo, ni el advenimiento de su eventual, comillas, final. Al conocimiento de esta génesis se le denomina con el apelativo de sacro, con mayúscula, o sagrado, con mayúscula, la primera letra, y es a la que la religión aspira en la verdadera acepción del concepto. Esta unidad absoluta ha sido estudiada bajo múltiples senderos o diversas interpretaciones que varían, en la mayoría de los casos, según la cultura y las épocas. Aunque aparentemente existan diferencias, todas las religiones poseen al unísono el mismo objetivo en común, que se caracteriza por alcanzar una relación de correspondencia y fusión con dicha entidad. Eso es muy cierto. Todas las culturas de todas las épocas, en todos los pueblos de todos los continentes, han buscado maneras de unirse a algo trascendental, ya sea un ente o entidad, o una fuerza, o una energía, que básicamente es una idea o teoría sobre quién creó todo lo observable. Pero no solamente basta con el conocimiento de esa entidad, sino también se ha buscado
lo que muchas veces quedó reservado para grupos más selectos o secretos, en donde hubo, digamos, una religión esotérica para iniciados y una religión exotérica para las masas. Independiente de ello, ambas han buscado fusionarse con ese uno, o sea, con esa energía o causa primera, creadora de la cosmogonía y de la sucesión de las cifras desde el número uno en adelante. Por eso es importante concebir la psicología de la apoteosis o de la divinización, que se alcanza producto de la ascesis o del ascetismo, que es lo mismo en sus diversas formas culturales. Hay muchas formas de poder llegar a esa realidad trascendente y fusionarse con ella. Hay formas que son masificadas y formas también individuales y personales. Llámesele tradición con T mayúscula o lo que es tradicional a esta unión indisoluble de carácter sagrado y que es susceptible de ser transmitida. A esto se le ha llamado la tradición, ha tenido hartos nombres, la tradición secreta universal, la tradición esotérica antigua, la tradición perenne, por ejemplo, pero todo esto, todas estas tradiciones, que son muchas en diversas partes, aunque hay algunas que se han traspasado a través de los continentes de modos muy complejos y extensos, todas estas micro tradiciones o la tradición macro en sí, de la autodivinización o mimetización con la divinidad, se ha transmitido a través de los siglos y de los milenios, por eso es susceptible de traspasarse de forma oral como escrita. Ahora tenemos medios audiovisuales para traspasarla y quizás cuáles tengamos en un futuro. El número 1, y ustedes ya saben desde mis videos anteriores que siempre estos números van con la primera letra en mayúscula porque son las entidades originarias de todo lo existente, por eso tienen esa cualidad mayúscula que se expresa a través del lenguaje escrito. El número 1 es esta realidad suprema que abarca al cosmos en su totalidad. Pues el cosmos, habita dentro de la misma, habita dentro de la realidad suprema o del número 1 como tal, que la creó. También se le denomina como el todo, también con la T mayúscula y el resto minúscula, el cual es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Paréntesis, digo cosmos, más bien lo escribí con K, con la letra K y no con la letra C, para rememorar el Kybalión, donde cosmos se escribe así. En esa época, el 2015, estaba al tanto del Kybalión y lo estaba estudiando. Y también como escribí o puse en una nota en algún lado, los textos que les comento, si bien están revisados, también hay que considerarlos en el contexto en que fueron escritos, o sea, algunos son bastante antiguos. Este tiene 8 años. El todo, con mayúscula, se autosostiene permaneciendo inmóvil e inalterable. Su constitución es eterna, por lo tanto no posee un instante de nacimiento ni uno de expiración, ni un punto de partida, ni un punto final. Siempre ha existido y siempre existirá. Su tránsito es indeterminable. Al todo, con mayúscula, se le han otorgado muchos nombres. Uno de ellos es el de Dios, como lo conocemos todos. Bueno, aquí hay una frase que esconde algo para que el lector neófito, digamos, no lo capte, que también es una cualidad de la tradición, donde muchos
preceptos o enseñanzas están encriptados para que no sean captados fácilmente a la primera. Por eso hay que leer muchas veces entre líneas. Pero en el fondo el número 1 sí vuelve a descansar en el 0 cuando ha culminado su creación. Y eso es en la cifra número 10, donde se une el 1 con el 0 y vuelve a predominar el 0. Si creemos claramente en la forma cosmogónica de concebir la existencia universal cíclica, como lo hicieron los hindúes, por ejemplo, y los gnósticos más adelante. Se modela como un punto en el centro de un círculo, ese es el símbolo. La irradiación de dicho punto geométrico universal en línea recta descendente clarifica la facultad de acción o actividad formadora creativa. Y eso no solamente ocurre a nivel macrocósmico, sino, como ya hemos conversado, a nivel personal. Cuando uno alcanza ese 1, también en línea recta descendente, desde el punto en el centro del círculo, empezamos a materializar lo aprendido y lo practicado de forma práctica en la creación de una doctrina, por ejemplo, o en la explicación retórica del proceso, o simbólica por medio de una obra de arte, o básicamente por medio de pensamientos y actos en el mundo cotidiano, etc. Todas estas alusiones están desde una tradición arquitectónica, estudiados de forma de figuras geométricas. El número 1, como línea recta ascendente, es la representación de nuestros esfuerzos por alcanzarlo, es el despertar de la divinidad que nos reconecta con su magno reino de absolutividad. Esta frase también tiene dos formas de ser apreciada, puesto que para iniciar el proceso de unión con lo trascendente o con lo divino, debemos siempre partir desde un punto con una línea recta ascendente. O sea, mediante la ascensión de la conciencia se pueden conocer las realidades suprasensibles y superiores. Pero también una vez que ya has alcanzado este conocimiento de lo divino y esta mimetización en parte con lo divino, sigues estando como el punto en el círculo que digamos es el microcosmos o el macrocosmos en su caso, o incluso el microcosmos conectado con el macrocosmos. Por eso todo esto es muy complejo, siempre lleva a muchas ramificaciones de profundización. Aún así se mantiene la persona conectada en el tiempo de forma perpetua o permanente, manteniendo su línea recta hacia arriba. Y también se puede seguir avanzando en el conocimiento de ese cosmos o de ese uno de forma infinita durante todo lo que quede de vida corporal finita. Ahí nos ponemos un poco más budistas si creemos en que el alma ha ido ocupando diversos cuerpos y en el fondo nunca ha importado el cuerpo que ocupe, sino el nivel de conciencia que va superiorizando o sublimando en todas esas vidas. Entonces siempre se mantiene el proceso geométrico que hemos descrito, independiente de lo orgánico corporal. Eso, insisto, es propio de las tradiciones del subcontinente indio y de ahí hacia el norte, Tíbet y más. Incluye, digamos, el lejano oriente. Eso fue el número 1. Ahora vamos a ver el número 2. El 2 es la manifestación dual de la unidad. El número 1, con mayúscula, es el Padre como eterno
eterno principio masculino y fuerza positiva, sin forma, impersonal, inefable, simbolizado por el sol. El número 2 vendría a ser la Madre Divina, eterno principio femenino y fuerza negativa, nacida como un desdoblamiento de la causa primera. Ahora, con esto no hacemos distinciones de género, que una cosa negativa sea mala, ni la que la positiva sea buena, va mucho más allá de eso. Tiene más relación con las fuerzas electromagnéticas y con la física y en la física cuántica. Pero esta es una forma tradicional de observar el fenómeno cosmogónico, que tiene miles de años. Por eso hay que desprenderse un poco de teorías de género actuales para observar estas antigüedades, que son teorías realmente antiguas. El número 2 vendría a ser la femineidad receptora y productora de toda la naturaleza, simbolizada entonces por la luna. Los egipcios la llamaban Isis, la gran maga o diosa madre. Bajo el velo de su rostro se esconden los grandes misterios de las edades. Ningún mortal ha apartado el velo que le cubre. Bueno, en realidad, todas las diosas madre son grandes magas y siempre escondían secretos de cómo formaron la creación. Eso se ha encontrado ya arqueológica y antropológicamente en diversos estudios, excavaciones y descubrimientos que se han hecho en los últimos siglos. Y en las mitologías antiguas también encontramos, no en todas, pero en una buena cantidad, una gran diosa o madre cósmica, que incluso en épocas no tan lejanas, digamos hace unos 9000 años, era la diosa primordial. El dios masculino no predominaba, sino que predominaba la diosa. Pero esto es mucho más amplio y a eso me refiero en otros escritos a los cuales ya llegaremos en otras épocas. Representa la dualidad aparente de todos los pares de opuestos existentes, desde los cuales ilimitados ejemplos se propagan hasta el infinito. Es el desarrollo de los distintos grados entre los extremos de una línea recta. Por ejemplo, la luz y la oscuridad son dos manifestaciones de un mismo fenómeno. Son idénticos. Solo difieren en su escalón vibratorio. Punto seguido. Aún así, es indeterminable la escala de graduación, ya que es imposible verificar dónde comienza uno y o termina el otro. Este espectro dualístico se ve representado en las dos columnas Jaquín y Boaz del templo del rey Salomón. Entre una y otra reside el gran arcano, al centro. Entonces, astrológicamente, el número 2 es el Sol y la Luna, es decir, el número 1 es el Sol y el número 2 es la Luna. Es que aquí debo explicar que en ocultismo hay siempre cosas muy complejas. No tanto de estudiar, sino cómo se mezclan las diversas teorías. Si bien es, como he dicho,
También el 2 como dualidad representa en sí, con distancia a los elementos o a los cuerpos celestes o a los satélites, el Sol y la Luna en sí. Que ahí lo estamos viendo bajo otra óptica, o sea, cambiamos de perspectiva. Eso ocurre mucho en ocultismo. Si bien, y también en filosofía mística, si bien el número 1 es el Sol, el Padre o Dios, y la Madre es la Luna o el número 2, eso es una perspectiva del asunto. Ahora, si ocupamos otra óptica u otro prisma y lo vemos desde el punto de vista de la dualidad, el Sol y la Luna son duales, son diferentes. Y eso también, o esa visión teórica de cómo los observamos, o filosófica, pertenece al número 2. Por eso, la gran diosa es la custodia de la magia y de la comprensión esotérica, porque permite hacer estas diferenciaciones entre teorías, cosmovisiones, puesto que aquí se mezclan en este tratado que es de mitologías, religiones y cultos comparados. Si tienen más dudas, al final te voy a dejar mi correo para que las conversemos, pero no me voy a ir quedando en estos puntos porque remiten a otros asuntos. En el Tao chino, los dos elementos, fuego y agua, son los principales de la vida. El primero nos lleva a ascender, a buscar la unión con lo superior trascendente, y el segundo a atraer hacia abajo, transformando lo trascendente en inmanente. Y con esto también se muestra una dualidad entre el fuego y el agua, o una polaridad, porque los orientales entienden estos fenómenos como duales y los occidentales como polaridades, pero esto es más amplio, ahí vamos a otro campo de filosofía hermética más compleja. Pero son dos fuerzas duales, veámoslo desde esta perspectiva esta tarde, porque una nos lleva a buscar la unión con la divinidad y la otra a buscar la unión con el mundo cotidiano, o a bajar lo divino a lo cotidiano, o de subir las comprensiones cotidianas a las divinas. Son varias las operaciones teúrgicas. Número 3. Corresponde a la parte del Génesis en la que dice, comillas, Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha, cierre comillas. Deriva de la lengua latina trinum o tiuvium. Es el primer número impar, esto también es bastante curioso y te lo voy a explicar de inmediato. Se compone por la reunión de tres unidades, del 1 como la unidad y del 2 como el primer número par. Y aquí viene la explicación. Cierta rama del esoterismo revela que el número 1, o sea, el 1 que ya hemos referido en su forma, no se puede considerar como impar, ya que al ser unidad y origen, no puede ser cantidad. Por ende, la primera cantidad es el número 2. Esto es bastante interesante porque pareciera que va en contra de la matemática tradicional. Pero te insisto, en ocultismo y en esoterismo existen múltiples corpus teóricos, y si te interesan estos temas tienes que aprender a colocar todas las cartas sobre la mesa, o sea, uno aquí, el otro acá, el otro acá, el otro acá, el otro acá, e ir encontrando ciertas coincidencias para encontrarles una lógica común, porque algunos son bien exóticos entre ellos. Incluso podríamos llegar a aseverar que el ocultismo es como una de las formas más anárquicas de comprender la existencia, porque contradice muchas otras ciencias establecidas o formales y plantea una unión universal de conceptos, ideas y nociones, y en muchos casos bastante bien estructuradas.
Y en tradiciones esotéricas y ocultistas tenemos las que nos han llegado a través de boca y oído, de forma oral, que no tienen un remitente, digamos, claro, o sea, no sabemos de dónde vienen muchas de estas ideas, aunque sí tenemos nociones de ciertas culturas o civilizaciones. Por ejemplo, sabemos que la astrología viene de los magos caldeos, de la antigua Mesopotamia, entre otras. Y también están los ocultismos o esoterismos que autores a lo largo de la historia han querido, o sea, quisieron formular ellos mismos como su propia visión del todo. Pero el ocultismo siempre es muy anarquista, pese a que toma postulados tradicionalistas y en muchos casos muy conservadores. Pero como te digo, este tema es amplio. Podríamos hacer una universidad de esoterismo, casi como una carrera universitaria de 5 años o más años. A lo largo del recorrido de la historia, la cifra mágica 3 ha poseído una poderosa connotación sagrada y mística alusiva a la perfección. Aristóteles consideró que contiene en sí el principio, el medio y el fin. Platón lo consideró como la imagen del Supremo en la triple síntesis dimensional de materia, espíritu e intelecto. Se le da gran importancia en la mitología romana y griega, como también en la de los caldeos, druidas, judíos, esenios, egipcios, en tradiciones asiáticas, entre otras. Es el ternario que corresponde a la armonía perfecta y equilibrada de todos los seres y de todas las cosas. Es el punto de balance entre las fuerzas centrípetas, principio de contracción, y centrífugas, principio de expansión, que se resuelven en la perfecta proporción universal. Porque también rememorando un poco lo que ya hemos conversado en otros videos, el número 3 también se le considera como el hijo o la creación, porque se gestó en el vientre de la madre cósmica o número 2. La creación, todo esto, en parte, la creación primigenia es el número 3. Pero el 3 también representa un equilibrio de las otras dos fuerzas, o sea, de los padres. Esto también tiene connotaciones psicológicas si lo queremos ver así. Porque entre la personalidad de un padre y la personalidad de una madre, el hijo vendría a ser una personalidad o bien neutra o bien equilibradora de las personalidades genéticas que tiene de su padre y madre. Vendría a ser una fusión de caracteres filogenéticos y genéticos de ambos padres. Entonces, por eso siempre el número 3 está relacionado al equilibrio de todas las fuerzas, ya sea femeninas como masculinas del cosmos, entre otras connotaciones y analogías. Por consiguiente, este número conforma una de las principales bases de la aritmética y es de alto poder cabalístico, sin duda. Secretamente, gobierna las íntimas regiones de la conciencia humana. Poseedor de una virtud secreta por los antiguos filósofos y matemáticos, la ciencia de los números tenía como única base para sus diferentes operaciones la cifra 3. Según el ocultismo, el ternario se aprecia en los tres mundos: el elemental, el celeste y el intelectual. En el universo existe la materia, el movimiento y el espacio. Al tiempo se le conoce como base de medida en presente, pasado y futuro. Y no olvidemos que hay tres tipos de tiempo para los griegos. También las potencias espirituales del hombre son la memoria, el entendimiento y la voluntad.
encontrándose también dotado de cuerpo, alma y espíritu. Desde una visión superior, los atributos innatos del Ser Supremo son infinidad, eternidad y sumo poder. Por lo tanto, el número uno es el Padre que está en secreto, la mónada desde la cual nace la Madre Divina, o número dos, la que a su vez se desdobla en el número tres, que es Padre, Madre e Hijo, positivo, negativo y neutro. Es la divinidad inmortal que habita en cada ser viviente y que a su vez se desdobla en el alma anímica que todos poseemos. He aquí Osiris como el padre, Isis la madre y Horus el hijo. En una parte de la cosmogonía de la Heliópolis egipcia. En alquimia, estos son los tres elementos principales dentro de la gran obra universal: azufre, sal y mercurio. Siguiendo esa forma alquímica, porque también hay otras formas estructurales alquímicas. Pero esa es mi preferida, o porque explica de muy buena manera que lo centrífugo es el azufre, lo centrípeto es la sal, y el mercurio es el equilibrio de las dos fuerzas. El equilibrio entre una extroversión y una introversión. Si lo vemos bajo esa visión, que me recuerda un poco a los tipos psicológicos de Jung. Esos tres elementos que he dicho son los componentes para el oro espiritual o piedra filosofal interna. El número 3 se ha representado vastamente en la historia del arte. Es la Urania Venus de los griegos y conocida en el famoso cuadro El nacimiento de Venus de Botticelli. En la religión católica, el 3 es una llave que revela secretos bastante poderosos sobre la metafísica intrínseca de su núcleo. Con ello no olvidar a los tres grandes fundadores de la historia religiosa: Moisés, Jesús y Mahoma. Bueno, aparentemente aquí nos salimos un punto seguido de la religión católica. Porque en la religión católica, el número 3, lo más importante es la triada: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora, desde un punto de vista macro-religioso y macrohistórico, los tres fundadores de las religiones bastante similares, que son el cristianismo, el judaísmo y el islam, son Moisés, Jesús y Mahoma. Un número 3 o una triada también interesante. Por otro lado, el número 3 se sigue repitiendo. Vemos los estados sólidos, líquidos y gaseosos de la física, los tres reinos naturistas: animal, vegetal y mineral. Y paréntesis con puntos suspensivos, porque son ejemplos bastante numerosos. Resultaría eterno clasificar la enorme cantidad de aplicaciones ternarias que aparecen en la naturaleza, ciencia, química, física, matemáticas, ocultismo, astrología, religiones, arte, música, etc. En masonería, para los interesados en la masonología, digamos que se ha querido llevar a las ciencias sociales esta forma, porque la masonería como institución tiene una historia bastante amplia e interesante, sobre todo por las temáticas que plantea en sus corpus académicos. Y la masonología como tal ya se está admitiendo para los estudios de doctorado en algunas universidades del país. O sea, ya el estudio de la masonería histórica y de sus ciencias, que revela a través de sus grados, ya no es una cosa que está oculta, sino que ha pasado a la academia.
Hay revistas especializadas en masonería y serias. En masonería, este número se repite a lo largo de toda su ritualística. Para ser breve, solo mencionaré el emblema de libertad, igualdad, fraternidad. En la marcha, los golpes, los 3 deberes del testamento, los 3 viajes, dependiendo del grado, las 3 cualidades vistas en las 3 luces y en 3 columnas, más otras repeticiones ternarias a lo largo de diversas ceremonias. Tiene una importante manifestación en logia, ya que 3 maestros forman un triángulo, que 5, o sea, 3 y 2, logran una logia para gobernar, y que 7, o sea, 3 y 4, la hacen justa y perfecta. Ahora pasaremos con el número 4. Es el arquetipo de la totalidad y cuaternidad del Uno. Apareció en las visiones de los profetas Ezequiel, Daniel y Enoc. De entre los números simbólicos, el 4 es el que tiene la mayor cantidad de asociaciones. Algunas de sus relaciones son las siguientes. Bueno, otros dicen que el número 3 tiene una mayor cantidad de asociaciones, eso depende de qué tan profundo llegue tu investigación. Vamos a ver algunas asociaciones cuaternarias. Por ejemplo, con los 4 elementos básicos que son tierra, agua, aire y fuego, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 Vedas, Rig, Sama, Layur, Atharva, y principalmente con el cuadrado y la cruz. Los 4 ángulos de la cruz representan los 4 puntos cardinales de la Tierra: norte, sur, oriente, occidente. También las 4 edades: oro, plata, cobre, hierro. Las 4 fases de la luna: nueva, cuarto creciente, llena, cuarto menguante. Pese a que tiene muchas más, pero esas son como las más principales. Las 4 estaciones del año y los 4 caminos: arte, filosofía, ciencia y religión. Ya he escrito en algunas partes, o en algunos de mis vlogs, que la finalidad del conocimiento humano es unir esos 4 caminos. Y yo sumaría, y ahí nos metemos en el quinario, un cuarto camino que es la espiritualidad, que debe caminar de la mano con la ciencia, como ya está empezando ese proceso. Y solo por darte algunos ejemplos bastante breves o inocuos, en terapia, sea desde la psicología como desde la psiquiatría, se le recomienda a los pacientes que aprendan a meditar con técnicas de mindfulness, pese a que es como la técnica más famosa en Occidente actualmente en los campos de especialización clínica. Pero si hablamos de técnicas de meditación, son miles. Por otro lado, siguiendo con la explicación del número 4, se relaciona también con los ríos del paraíso, las 4 letras del nombre de Dios: Yod, He, Bau, He, o YHBH, nombre que antes estaba completamente oculto, pero ahora podemos nombrarlo. Las edades del hombre: infancia, juventud, madurez y vejez, o del ser humano, o de la persona, para empezar a deconstruir un poco esa terminología. Las 4 cualidades alquímicas: frío, seco, húmedo, caliente. Las 4 funciones psicológicas según Jung, Carl Jung: intuición, sensación, pensamiento, sentimiento, y las 4 nobles verdades del fundamento filosófico budista. Volviendo con la cruz,
Esta revela la cuadratura del círculo, que es la clave del movimiento perpetuo que está sostenido por la energía del tercer logos, ya que si ésta dejara de fluir, el movimiento perpetuo perdería su estabilidad, provocando una catástrofe a nivel cósmico. El 4 es la brújula de orientación en el plano tridimensional. Ha de venir a instruirnos en el recorrido iniciático, es el poder de la conservación en el tiempo y la estabilidad del equilibrio ternario. El 4 fusionado vuelve a representar el número 1, ya que mediante esta esfera puede el todo, con mayúscula, reproducirse en la infinita variedad de submanifestaciones que he nombrado. 4, 2 puntos, paréntesis, 1 más 2 más 3 más 4 da 10. Encontramos que 10 más 1, 10 igual 1 más 0 es igual a 1. Cierre paréntesis, volvemos al origen. Lo voy a volver a decir. 4, 2 puntos, paréntesis, 1 más 2 más 3 más 4 igual 10. Cierre paréntesis. Encontramos que en otra operación, abre paréntesis, 10 es igual a 1 más 0, lo que es igual a 1. Esto es numerología bastante básica, que es una rama de la filosofía mística. Por tanto, cuando se ha completado el ciclo de la creación absoluta total con toda su evolución, se completa la cifra 10. Llegó a su perfección máxima en el 9, o sea, el 3 veces 3, y cuando se junta el 1 con el 0, en la cifra 10, que es el final de todo este ciclo universal, cosmogónico, macrocósmico, se vuelve de nuevo al 0 por un momento y después pasamos al 1. Y en el 1 vuelve a repetirse de nuevo todo esto. Por eso, según el eterno retorno, según algunas ramas gnósticas, según el hinduismo, ya han pasado numerosos ciclos, que también se interpretan como Mahavantaras, y después viene una gran noche equivalente al número 0, llamada Gran Pralaya, que es donde todo vuelve al descanso de nuevo, universal. Ahora claramente estamos en un Mahavantara, a no ser que en otra realidad dimensional haya un Gran Pralaya. Eso ya es otra discusión. Y vemos que todo esto nos lleva a un tremendo árbol de ramificaciones en diversas hojas y frutos, y cada fruto es un estudio bastante amplio. Este artículo ha tenido por intención ser netamente algo breve en relación a un estudio de mitología, religión, cultos, filosofías comparadas. Conclusiones. Ha resultado muy interesante la realización de este trabajo, escribí ahí. Apasionante fue percatarse cómo todo está interrelacionado. Ir encontrando respuestas a un inicial torbellino de imágenes y conocimientos resulta muy satisfactorio, porque esa es una analogía también a la oscuridad de la caverna. Pero yo diría que ya la ha trascendido. La persona que está interesada en el estudio de la filosofía mística se va a encontrar con una gran cantidad de información, como un verdadero torbellino de imágenes, conocimientos y saberes, y se convierte en un verdadero maestro cuando ha logrado ordenar todo eso, cuando ha llegado a comprenderlo y también cuando elige en qué creer de todo eso. Eso también es importante, porque un maestro no enseña todas las ciencias. Un maestro se especializa en una o dos o tres, o en una más que nada, que es la que más le hizo sentido.
Y después de que la comprendió, tiene la capacidad de poder explicarla, porque ha ordenado esta gran cantidad de teorías o corpus y le encontró una lógica que le hizo sentido y que a través de ese sentido puede ayudar a sus discípulos o alumnos o pacientes o clientes a que ellos encuentren su propio sentido a través de las propias enseñanzas del maestro, si tú quieres que tus discípulos sigan tu propia enseñanza, o si también los estimulas más adelante a que ellos formen la suya propia. Entonces no lo olvides. Si estás viendo estos videos y eres un neófito en el asunto, te vas a encontrar con una gran cantidad de información como se vio en este artículo, una serie de culturas, religiones, cultos, filosofía que están juntos y para encontrar puntos en común y de tal forma ir ordenando toda esta información o todos estos arquetipos, si lo queremos ver así. Y siguiendo un poco con esta, digamos, observación en otras palabras de lo que dije, una vez que el maestro ha ordenado sobre una mesa, esta teoría pertenece a esta cultura o a esta religión y a esta época, o pertenece a esta escuela o a este movimiento intelectual de este siglo, y piensan esta cosa sobre el universo, ellos piensan esta otra cosa sobre el cosmos, vas a ir encontrando ciertos puntos de unión y otros que no coinciden directamente. Hay que ser razonables. Después de haber estudiado harto, o lo que tú consideres necesario, te vas a casar con una de estas técnicas, te vas a hacer experto de ella, pero en algún momento la vas a trascender si tú quieres. Hay maestros que continúan la tradición de forma idéntica. Por ejemplo, un básico ejemplo, los budistas siguen la tradición de Buda y no la modifican, no involucran otros elementos. Pero también, si eres más anárquico o más atrevido aún, podrás armar tu propia teoría o tu propia cosmogonía o tu propia doctrina en base a todos los elementos que tú sentiste que te dieron sentido, que tú sentiste que se relacionaban entre ellos, que tú sentiste que se podía armar una lógica resumida y sintética de todos ellos y que es susceptible de transmitirse mediante una obra escrita o mediante un discurso o de la retórica o por medio de una obra de arte, etc. Vale decir, a modo de término, que el tarot va representando cada uno de los números vistos, puesto que el mago, el primer arcano mayor, vendría a ser la unidad. La sacerdotisa es la dualidad, la emperatriz, el ternario, y el emperador, el cuaternario. Todos los simbolismos antes descritos están plasmados en las imágenes de los naipes y muy hermosamente en su versión egipcia. Pero ahí digamos que existe un mayor detalle, porque podríamos hacer equivalente el número 0 al arcano 22 o 0, como también se le atribuye, que es el loco. Entonces, detalla un poco más. Aquí vemos dos sistemas diferentes. Hay un sistema que llega hasta el 10 para repetir un siglo y otro que continúa en otras cifras. Esa fue la conclusión a la lectura, pero te voy a dar a continuación una conclusión a nivel improvisado, digamos. Bueno, una conclusión al trabajo leído. Primero empezar que fue escrito diciendo que fue escrito en el año 2015. Por tanto, si bien refleja pensamientos que tengo actualmente, no son necesariamente con los que estoy casado actualmente. En el camino de avance espiritual o místico, filosófico, pasarás por varias teorías y te fascinarán varias de ellas,
Pero a veces eso es solo por un tiempo y después vas adquiriendo una noción más sólida y siguiendo el ejemplo que te di hace un rato, más anarquista si quieres armar tu propio método. Yo sigo creyendo plenamente en las cifras pitagóricas porque son muy útiles para comprender la cosmogonía universal y también para hacer mitología, religiones, cultos y filosofías comparadas, que es una ciencia académica, doctoral. Pero aquí entra un poco lo que te comentaba hace un rato, que de repente hay tradiciones que son un poco curiosas y llamativas si las comparamos con el conocimiento tradicional que se entrega en escuelas, universidades o el que se traspasa en los hogares. Son formas diferentes de concebir la realidad. Y también hay que colocarnos muchas veces en el contexto en el cual fueron forjadas o creadas. Pero también tenemos que colocarnos en la visión de que el origen de muchas de esas ciencias no tiene una fecha de inicio bastante conocida de manera perfecta. Muchas ideas son muy antiguas, pero no podemos precisar en qué año nacieron, pero sí en qué culturas o en qué sector del mundo y en qué lapsos de tiempo. Pienso que esta ha sido una jornada bastante bonita e interesante porque nos ha permitido conocer un poco de las bases de lo que podríamos denominar una filosofía mística o una filosofía cosmogónica. Pero la cosmogonía es una rama en sí, independiente, y que nos lleva a estudiar las diversas cosmogonías culturales, no solo de civilizaciones, sino que también de tribus originarias de diversas partes del mundo. Hay tantas cosmogonías como grupos humanos que en sus distintas épocas se juntaron para encontrar una respuesta a la creación en la que ellos vivían y experimentaban todo. Por eso es sumamente amplio. Y eso la convierte en una rama de estudio bastante bella, la cosmogonía. Por otra parte, si bien se une con la filosofía mística, claramente, podríamos mantener la filosofía mística en otra parte separada, como una ciencia independiente como tal. Y como he escrito en algunos artículos, también la filosofía oracular, que es mucho más antigua que la filosofía como sí, que la filosofía en sí. Podríamos aventurar así, de forma muy resumida, que la filosofía como escuela nació con los filósofos antiguos griegos, por ejemplo. En la parte occidental del mundo, porque tenemos filósofos también en el Oriente, en otras épocas, en China, en India y en otras zonas. Después, la filosofía fue la medicina. Esa es la medicina filosófica. Y hubo una transición, bueno, si nos colocamos ya en Grecia, para ser más específico, y no hablar de todas las culturas a la vez, en el siglo de Pericles, por Hipócrates, entre otros, se separó la medicina científica de la medicina filosófica. Porque la medicina filosófica estaba muy ligada también a los cultos religiosos y mistéricos. Bueno, la filosofía continuó su camino hasta, hasta hoy, hasta siempre, pero hace unos siglos nació una filosofía más empírica
que buscó ser una rama científica, filosófica, y nació la psicología. La psicología es hija de la filosofía, pero la filosofía como tal, si bien nació en Grecia, por poner un ejemplo, que ahí están los primeros filósofos y las primeras escuelas filosóficas como tal, y diferenciando eso del hecho de que la filosofía es un ejercicio de la conciencia en sí, que ya se desprendió lo uno de lo otro, que hay algunos críticos filosóficos que dicen que la filosofía es netamente la filosofía como la conocemos desde Grecia, y los orientalistas con lo mismo, con sus filosofías de Oriente, pero ya podemos comprender perfectamente la filosofía como un ejercicio mismo del alma o del espíritu humano por razonar sobre los universales, sobre los patrones de su propio ser, como de todo lo que compete una reflexión personal, una reflexión racional sobre una materia que sea susceptible de ser reflexionada. Pero la filosofía es hija de la filosofía oracular. Y eso es bastante bonito también e interesante. Porque antes de la filosofía como escuelas de filosofía, con un maestro que era el que la llevaba, el que tenía su explicación sobre el todo, y que tenía discípulos, que era al fin y al cabo una escuela, o una academia, o una secta, estaba la filosofía oracular. Y los que interpretaban los oráculos eran los que hacían la verdadera filosofía. Y de eso habló Gustavo Bueno, un filósofo español, bastante importante. Entonces, no lo olvides, la abuela de la psicología es la filosofía oracular. La madre es la filosofía. Y la hija de esta generación es la psicología. Ahora, ¿dónde ponemos la filosofía mística y la cosmogonía? Podríamos incluso aventurar que la cosmogonía es la madre de la filosofía oracular, porque antes de que existieran los oráculos como tales, la mente humana primero desarrolló la visión del cosmos y su interpretación. Y eso lo encontramos incluso en las cuevas rupestres, en el arte que allí se refleja. Y ahí empezaron a nacer los primeros símbolos que reflejan fenómenos universales, fenómenos de la naturaleza, o sea, los primeros intentos en hacer una cosmogonía. Después nacieron los oráculos con sus respectivos intérpretes o sus respectivos sacerdotes, que las interpretaban a los pueblos o a la gente de forma particular o privada. Y la filosofía mística, aquí está el concepto que hemos hablado, que lo podríamos considerar como una hija de la filosofía en cuanto tal, como creación en el milenio antes de Cristo, y una ramificación de ella que estudia los caracteres místicos y filosóficos, o la filosofía mística es la parte más académica, digamos, o más circunscrita de lo que eran los antiguos cultos mistéricos, que fueron en parte las primeras escuelas que estudiaron los fenómenos de la mente de una forma bastante llamativa y teatral. Y los cultos mistéricos son de la época oracular. Después perduraron a través de la filosofía a su lado, y los cultos mistéricos, si bien se acabaron, es para algunos, porque en verdad continúan a modo de escuelas o de instituciones que hacen cultos mistéricos todavía. Los cultos mistéricos antiguos se acabaron, pero todavía siguen habiendo escuelas que hacen cultos mistéricos. Entonces, en este orden podríamos colocar primero la cosmogonía, la filosofía oracular, los cultos mistéricos, después la filosofía y después ya hace un siglo la psicología, como escuela en una carrera universitaria, porque la psicología, desde antes que se hablaba del estudio del alma, pero ahí se definió en una escuela, en una carrera. Pero la psicología como tal, como ejercicio, ya funcionaba hace mucho. Y la filosofía mística la consideramos de la forma que te comenté, o
si la deconstruimos, podemos decir que estuvo siempre presente. O al menos que estuvo presente al menos desde la filosofía oracular. Disculpa si se ha cortado el video, pero se me acabó la tarjeta de memoria. Ahora sí, solamente quiero finalizar la idea que estaba abordando para que no quede inconclusa e incomprensible. Pero hay al menos dos o tres ópticas para evaluar y considerar cuándo empezó una u otra filosofía. Por ejemplo, ya les hablé que la filosofía como escuela conocida e histórica y como hito empezó en Occidente con los filósofos griegos. Y ahí se consolidó una escuela propiamente tal y una promoción propiamente tal de filosofía. Eso en Occidente, porque en Oriente es otro cuento. También hubo sus filósofos muy antiguos. Por otro lado, tenemos la filosofía oracular, que es anterior a la filosofía que te acabo de decir. De la época en que se consultaba los oráculos y había enigmas o señaléticas o frases que recurrían a preceptos y prescripciones filosóficas, y el que interpretaba el oráculo, como su sacerdote o su sibila, por ejemplo, y más, promocionaban filosofía. Por otro lado, de esa misma antigüedad, y antes y paralelamente a la constitución de la filosofía como escuela, digamos, o de maestros filosóficos conocidos o que se definían a sí mismos como tales, como filósofos, unos con escuelas y otros en las calles, depende. Existían los cultos mistéricos, que a mi parecer son de las primeras escuelas que interpretaban los fenómenos de la mente, o sea, una protopsicología, que también practicaba obviamente filosofía. Y después en el recorrido de todos los siglos, sí se empezó a hacer una suerte de psicología, o sea, un estudio del alma, psicología, alma, logía, estudio, hasta que se consolidó como carrera formal hace un siglo y 20 años, y un poco más, hace un siglo y 40 años, en Europa, de la mano de personajes eminentes, entre ellos está Wilhelm Wundt, que gracias a él la carrera se encuentra de forma independiente de la filosofía, como una carrera universitaria. Por tanto, la psicología es hija de la filosofía es hija de la filosofía oracular, pero la cosmogonía en sí es más antigua que todas, porque aventuramos que la cosmogonía empezó cuando se empezó a delimitar el espacio sagrado del espacio profano, en parte, cuando comenzó el ser humano a interpretar los fenómenos del universo y los fenómenos interiores hasta cierto punto. Allí empezó a formar cosmogonía, claramente que no se llamaba ciencia cosmogónica, sino que nosotros ahora la clasificamos así. Y es en este punto en cuanto analizamos estas palabras como ejercicios del espíritu o técnicas del espíritu. Es diferente verlo desde esta forma académica, desde hoy, a analizarlas como facultades del espíritu o ejercicios o técnicas del espíritu. Si lo vemos así, tiene otra óptica, pero es lo mismo. Se hacía cosmogonía, pese a que no decían ellos hacemos cosmogonía, obviamente, pero ahí se empezó a ejercitar el desarrollo de la teoría cosmogónica desde un punto de vista académico y como facultad del espíritu en sí para con el entorno y para con el yo y la comunidad, con la naturaleza y con el cosmos observable. La filosofía también la podemos desprender de lo que es el campo académico, o sea, no académico, sino el campo escolar, digamos,
Scholasticus, que empezó a nacer como escuelas de filosofía en las épocas que te dije, o sea, en Grecia unos 7, 8 siglos antes de Cristo, y podemos referirnos a filosofía como una herramienta o una tecnología del alma. O sea, el acto filosófico de filosofar es el acto de la reflexión sobre uno mismo y sobre lo observable, pero lo que es sobre uno mismo y sobre lo observable también tiene una parte metafísica, o sea, una parte que no tiene una manifestación física material. La filosofía abarca todo eso y es una facultad del espíritu identificada, o al menos yo lo quiero ver así. Entonces digamos que desde facultades del espíritu, si nos referimos a eso estrictamente, desde que se empezó a hacer cosmogonía, se empezó a hacer filosofía mística. Y ya se hacía filosofía mística en la época de la filosofía oracular y en la época de los cultos mistéricos, antes de la instauración de filósofos y escuelas de filosofía como tales, si lo vemos así. Pese a que académicamente diríamos que la filosofía mística es una hija de la filosofía clásica, tradicional, pero siempre estuvo de la mano. Pero también hubo filosofías racionales y filosofías místicas en esa época. Allí hay que hacer las diferencias. Todo esto es bien enrevesado, pero no es complejo. No es complejo. En otras palabras, siempre se hizo filosofía mística desde que se hizo cosmogonía. Estuvo de la mano siempre con la filosofía como escuela. Estuvo siempre con los círculos mistéricos, ocultos. También estuvo en la filosofía oracular. Pero digamos que la primera o la antecesora de todas es la cosmogonía. Pero casi de inmediatamente nació como hermana o facultad hermana del alma lo que es filosofar de forma mística. Pero todos estos conceptos son contemporáneos, son clasificatorios y esquemáticos de cómo podemos visualizar la historia del pensamiento humano. Eso es importante diferenciar. Bueno, esto es a modo de conclusión del trabajo en cuestión y no pensamos con ello hacer una clase de la diferenciación de estos conceptos. Eso podrá quedar para otro momento. Insisto, grabé este pedazo una vez liberada la memoria de mi celular y va a ser incorporado al video anterior, para que no quedara como abierto y medio confuso la conclusión a ese artículo. Bueno, y repito todo lo que ya dije en la parte anterior, que, que tengas unas buenas tardes, que ya se está oscureciendo aquí. También que el hecho de que puedes encontrar este artículo en la página web www.felipedelucas.cl, que para mí es un artículo antiguo mío, que yo he escrito cosas mejores después con los años, pero lo guardo como una pieza que refleja mi aprendizaje en el camino de todo lo que yo promuevo, que es la ascensión psicológica, el camino de ser neófito a maestro, por ejemplo. Y tú también te ocurrirá lo mismo tal vez con tus textos o con tus escritos cuando veas que ya evolucionaste, los quieres guardar como una suerte de reliquia que te recuerda por la clase de pensamientos que pasaste. Pese a que comparto todo lo que dice ahí, o una gran mayoría, ahora hago escritos de otra manera, la verdad. Sígueme por favor en esta cuenta de YouTube si te gustó el video, claramente. Activa la campanita y ponle like, lo que me motivará a seguir haciendo eh, videos de esta forma y clases gratuitas a la comunidad. Y también te insto a que seas mi alumno particular. Para eso me puedes escribir a mi correo electrónico info@felipedelucas.cl, donde personalizaré una clase de acuerdo a las cosas que te gustan a ti y a las que yo te puedo ofrecer. Pero mediante estas clases públicas te das cuenta de cómo es mi pluma y mi forma de operar
a la hora de explicar clases. Así que te invito a ello. Que tengas una bonita semana. Adiós.